La ilusión del ser. La palabra yo encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una de las palabras utilizadas más frecuentemente en el lenguaje, junto con otras afines como mío y mí, sino también una de las más engañosas. Según la utilizamos en la cotidianidad, la palabra yo encierra el error primordial, una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de identidad. Ese es el ego. Ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein, con su percepción profunda, no solamente de la realidad del espacio y el tiempo, sino de la naturaleza humana, denominó ilusión óptica de la conciencia. Esa ilusión del ser se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones, o mejor aún, nociones erradas de la realidad, de todos los procesos de pensamiento, las interacciones y las relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. La buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, ésta se desvanece. La ilusión llega a su fin cuando la reconocemos. Cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente. Esto es lo que sucederá a medida que usted escucha lenta y cuidadosamente este capítulo y el siguiente, los cuales tratan sobre la mecánica del falso yo al cual llamamos ego. Así, ¿cuál es la naturaleza de este falso ser? Cuando hablamos de yo, generalmente no nos referimos a lo que somos. Por un acto monstruoso de reduccionismo, la profundidad infinita de lo que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas vocales o con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y lo que sea con lo cual éste se identifique. Entonces, ¿a qué se refieren normalmente el yo, el mí y lo mío? Cuando un bebé aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a su nombre, el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente, con lo que él es. En esa etapa, algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona. Felipe tiene hambre. Poco después aprenden la palabra mágica yo y la asocian directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces se producen otros pensamientos que se fusionan con ese pensamiento original del yo. El paso siguiente son las ideas de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas, y en últimas a los pensamientos que representan esas cosas, un sentido de ser, derivando así una identidad a partir de ellas. Cuando se daña o me quitan mi juguete, me embarga un sufrimiento intenso. No porque el juguete tenga algún valor intrínseco. El niño no tarda en perder interés en él y después será reemplazado por otros juguetes y objetos, sino por la idea de lo mío. El juguete se convirtió en parte del sentido del ser, del yo del niño. Sucede lo mismo a medida que crece el niño. El pensamiento original del yo atrae a otros pensamientos. Viene la identificación con el género, las pertenencias, la percepción del cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo también se identifica con otras cosas como las funciones, madre, padre, esposo, esposa, etc., el conocimiento adquirido, las opiniones, los gustos y disgustos, y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado, el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyen a definir aún más mi sentido del ser como yo y mi historia. Estas son apenas algunas de las cosas de las cuales derivamos nuestra identidad. En últimas, no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser. Esta interpretación mental es a la que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo, sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egotista. Una vez acaecido el despertar, continuamos hablando de yo, pero con una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior.
La mayoría de las personas continúa identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. No hay un yo aparte de los procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. Eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual. Cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza que no calla nunca, preguntan, ¿cuál voz? O la niegan airadamente, obviamente con esa voz desde quien piensa, desde la mente no observada. A esa voz casi podría considerársela como la entidad que ha tomado posesión de las personas. Algunas personas nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y experimentaron brevemente el cambio, cuando dejaron de ser el contenido de su mente para ser la conciencia de fondo. Para otras personas, sucede de una manera tan sutil que casi no la notan, o apenas perciben una corriente de alegría o paz interior sin comprender la razón. La voz de la mente. En mi caso, ese primer destello de conciencia se manifestó siendo estudiante de primer año en la Universidad de Londres. Solía tomar el metro 2 veces a la semana para ir a la biblioteca de la universidad, generalmente a eso de las 9 de la mañana, terminando la hora de la congestión. Una vez me senté al frente de una mujer de unos 30 años. La había visto otras veces en el mismo tren. Era imposible no fijarse en ella. Aunque el tren estaba lleno, nadie ocupaba los 2 asientos al lado de ella, sin duda porque parecía demente. Se veía extremadamente tensa y hablaba sola sin parar, en tono fuerte y airado. Iba tan absorta en sus pensamientos que al parecer no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Llevaba la cabeza inclinada hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda, como si conversara con alguien que estuviera en el asiento vacío de al lado. Aunque no recuerdo el contenido exacto de su monólogo, era algo así. Y entonces ella me dijo, y yo le contesté que era una mentirosa y cómo te atreves a acusarme, cuando eres tú quien siempre se ha aprovechado de mí. Confié en ti y tú traicionaste mi confianza. Tenía el tono airado de alguien a quien se ha ofendido y que necesita defender su posición para no ser aniquilado. Cuando el tren se aproximaba a la estación de Tottenham Court Road, se puso de pie y se dirigió a la puerta sin dejar de pronunciar el torrente incesante de palabras que salían de su boca. Como era también mi parada, me bajé del tren detrás de ella. Ya en la calle comenzó a caminar hacia Bedford Square, todavía inmersa en su diálogo imaginario, acusando y afirmando rabiosamente su posición. Lleno de curiosidad, la seguí mientras continuó en la misma dirección en la que yo debía ir. Aunque iba absorta en su diálogo imaginario, aparentemente sabía cuál era su destino. No tardamos en llegar a la estructura imponente de Senate House, un edificio de los años 30 en el cual se alojaban las oficinas administrativas y la biblioteca de la universidad. Sentí un estremecimiento. ¿Era posible que nos dirigiéramos al mismo sitio? Exactamente, era hacia allá que se dirigía. ¿Era profesora, estudiante, oficinista, bibliotecaria? Iba a unos 20 pasos de distancia, de tal manera que cuando rebasé la puerta del edificio, el cual fue irónicamente la sede de la Policía de la Mente en la versión cinematográfica de 1984, la novela de George Orwell, había desaparecido dentro de uno de los ascensores. Me sentí desconcertado con lo que venía de presenciar. A mis 25 años, sentía que era un estudiante maduro en proceso de convertirme en intelectual, y estaba convencido de poder dilucidar todos los dilemas de la existencia humana a través del intelecto, es decir, a través del pensamiento. No me había dado cuenta de que pensar inconscientemente es el principal dilema de la existencia humana. Pensaba que los profesores eran sabios poseedores de todas las respuestas y que la universidad era el templo del conocimiento. ¿Cómo podía una demente como ella formar parte de eso? Seguía pensando en ella cuando entré al cuarto de baño antes de dirigirme a la biblioteca. Mientras me lavaba las manos pensé, espero no terminar como ella. El hombre que estaba a mi lado me miró por un instante y me sobresalté al darme cuenta de que no había pensado las palabras, sino que las había pronunciado en voz alta. Por Dios, ya estoy como ella, pensé. ¿Acaso no estaba tan activa mi mente como la de ella? Las diferencias entre los dos eran mínimas. La emoción predominante en ella era la ira, mientras que en mi caso era principalmente la ansiedad. Ella pensaba en voz alta. Yo pensaba principalmente dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todos estábamos locos, incluido yo mismo.
Las diferencias eran solamente cuestión de grado. Por un momento pude distanciarme de mi mente y verla, como quien dice, desde una perspectiva más profunda. Hubo un paso breve del pensamiento a la conciencia. Continuaba en el cuarto de baño, ya solo, y me miraba en el espejo. En ese momento en que pude separarme de mi mente, solté la risa. Pudo haber sonado como la risa de un loco, pero era la risa de la cordura, la risa del Buda del vientre grande. La vida no es tan seria como la mente pretende hacérmelo creer, parecía ser el mensaje de la risa. Pero fue solamente un destello que se olvidaría rápidamente. Pasaría los siguientes 3 años de mi vida en un estado de angustia y depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar casi hasta el suicidio para que regresara la conciencia, y en esa ocasión no fue apenas un destello. Me liberé del pensamiento compulsivo y del yo falso ideado por la mente. El incidente que acabo de narrar no solamente fue mi primer destello de conciencia, sino que también sembró en mí la duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Unos meses más tarde sucedió una tragedia que acrecentó mis dudas. Un lunes llegamos temprano en la mañana para asistir a la conferencia de un profesor al que admiraba profundamente, solo para enterarnos de que se había suicidado de un disparo durante el fin de semana. Quedé anonadado. Era un profesor muy respetado, quien parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no conocía ninguna otra alternativa que no fuera cultivar el pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es solamente un aspecto minúsculo de la conciencia, y tampoco sabía nada sobre el ego y menos aún sobre la posibilidad de detectarlo en mi interior.